Colombia se habían constituido en las regiones poderes económicos y políticos muy fuertes desde la colonia, lo cual hizo que la unidad nacional se proclamara a un costo muy alto, que algunos atávicamente ligan con la violencia que aún tenemos en Colombia. Para enfrentar estos retos había que encontrar explicaciones sociológicas, antropológicas, psicológicas, históricas y geográficas que justificaran esas batallas. Pensar esto por fuera de la pedagogía era muy difícil, pues su razón de ser era transformar creencias y costumbres. De hecho, los intelectuales y políticos más influyentes de esa primera mitad del siglo XX fueron pedagogos. Y como en el caso de Rafael Bernal Jiménez, uno de ellos, así lo demandaban. Decía Bernal Jiménez en 1933, comillas, pero el conocerse a sí mismo un pueblo implica una serie de investigaciones que entre nosotros apenas han tenido una iniciación intermitente. Implica el estudio de la raza y de la tierra, es decir, de la etnología y la geografía física. Presupone el conocimiento de los influjos del medio físico sobre el hombre, es decir, de la geografía humana. Requiere la formación de una idea sobre la posición de nuestro núcleo humano en el curso evolutivo de la humanidad, es decir, la sociología histórica. Cierra comillas. Y esto todo lo llamó el mismo Bernal Jiménez pedagogía social. Lo dice así, entre comillas, un complejo de problemas que han de ser resueltos por la sociología y su aliada la geopolítica, las cuales, en mi humilde concepto, deben suministrar las bases para la pedagogía social. Cierra comillas. Desde otra orilla ideológica, en el liberalismo, Eduardo Santos consideraba que la nación era una comunidad de recuerdos, y en tanto sentimiento debía ser despertado con una acción pedagógica que recordara los hechos más significativos protagonizados por el pueblo bajo la conducción de sus líderes. Recuperados estos recuerdos, debían instituirse como hitos a los cuales se les rendiría un culto en torno al cual se generara un sentimiento de solidaridad nacional en el que, comillas, se fusionen los espíritus y se funda en un amplio molde el alma nacional. Cierra comillas. Se sumaban a estas campañas las luchas sociales de los campesinos, terrajeros, indígenas y trabajadores de los enclaves mineros y petroleros, de las compañías extranjeras o los obreros de la naciente industria nacional en defensa de sus más elementales derechos a la tierra, a su cultura, al trabajo digno. La generalización de estos movimientos sociales desde los años 20 fue matizada por los discursos liberal socialistas que los leyeron también en clave nacionalista. Líderes como Manuel Quintín Lame del Cauca o Juan de la Cruz Varela, Erasmo Valencia, Eutiquio Timotei, José Gonzalo Sánchez de Cundinamarca y Tolima, María Cano, Raúl Maecha, Ignacio Torres o Jorge Eliezer Gaitán a nivel nacional protagonizaron cientos de huelgas y revueltas que hicieron parte de dichas confrontaciones. Dentro del liberalismo, Armando Solano, Gabriel Turbay, Moisés Prieto, Alberto y Felipe Lleras, Camargo, estuvieron muy cerca de los debates socialistas en torno a la soberanía nacional y la lucha antiimperialista. La promesa incluso del Partido Comunista, creado en 1930, había sido, comillas, el gobierno soviético ayudará a la completa liberación de las nacionalidades y pueblos oprimidos, masas indígenas y negras, hasta la separación y libre disposición de su destino dentro del amplio derecho de autodeterminación. Cierra comillas. En la misma dirección se estaban expresando los movimientos estudiantiles universitarios, que desde comienzos de siglo y animados con las revueltas de Córdoba en Argentina en 1918, reivindicaban no solamente la autonomía universitaria, sino la soberanía nacional. Ese movimiento fue desde el comienzo antiimperialista. Lo que se demandaba entonces era el fomento de una cultura con rasgos propios en el ámbito intelectual y artístico que perfilara la personalidad de la nación, con una espiritualidad sólida, capaz de defenderse del imperialismo cultural. La dominación política extranjera era el enemigo común y solo sería posible su influencia con un sentimiento nacionalista débil, que era equivalente a la carencia de la espiritualidad en el individuo. La acción de la escuela, el fomento de la lectura y el cultivo de las artes estaban en el corazón del problema.
pues se trataba de un asunto relacionado con las costumbres, los gustos, los hábitos, el lenguaje y los valores morales. Los términos bélicos y estratégicos militares con los que se fomentaba el nacionalismo muestran la intensidad de la lucha y el fervor que movilizaba la causa. Construir barricadas contra todo extranjerismo, se decía. Términos como cruzadas, campañas, batallas, enemigo, entre otras, eran los que acompañaban las llamadas a configurar una personalidad propia que se defendiera de la fuerza con la que estaban penetrando las costumbres extranjeras. Entre 1930 y 1946 se registraron cientos de acciones que en su conjunto muestran cómo el poder se pedagogizaba. Hablamos de lo que se proponía hacer con la cultura aldeana, el cinematógrafo, la radio, las publicaciones, las ferias del libro, las colonias escolares, las escuelas complementarias industriales y de artes y oficios, las escuelas vocacionales, agrícolas, las escuelas de economía doméstica, las escuelas de comercio, las campañas de desanalfabetización, los patronatos escolares, las escuelas ambulantes, los museos, las exposiciones de arte, los conciertos educativos al aire libre, las conferencias culturales, entre otros. Se trataba a todas luces de un modelo de Estado intervencionista, pues todos estos programas tenían el apoyo oficial y eran promovidos deliberadamente desde las agencias del gobierno. Junto a ello, el Estado estaba interviniendo la economía con el propósito de mediar entre el capital y el trabajo y ejercer así su función de regulador y cohesionador social. El Estado forjaría una alianza con el pueblo en defensa de la nación. Todo interés particular debía someterse al que se consideraría el interés general. Léase para ese momento interés nacional. Según Salomón Kalmanovitz, las teorías económicas del historicismo alemán, así como el marxismo, estaban legitimando el llamado intervencionismo de Estado en contra del imperialismo. De lo que se trataba era, según esa escuela, era de fortalecer la industria nacional gravando con aranceles los productos extranjeros y protegiendo el trabajo, de manera que se hiciera competitivo. La consolidación de un mercado nacional sería posible interviniendo en infraestructura desde el Estado para exonerar de esas inversiones al capital nacional. Alemania, en esa coyuntura, lo que estaba era buscando evitar que Inglaterra, que tenía de sobra una producción nacional competitiva, triunfara en su intento de liberar el mercado europeo de todo arancel. Los programas de López Pumarejo, los programas de Gaitán e incluso de Rojas Pinilla habían estado inspirados en estos planteamientos con la influencia de economistas como José Antonio Campo y Antonio García. 4 factores debilitarían a posteriori el ímpetu pedagógico del poder nacionalista. Primero, el peso de los gremios económicos como la ANDI, la APEN, la Federación de Cafeteros, Confenalco. Segundo, el temor al comunismo, que se acercó demasiado a esa alianza del Estado con el pueblo. Tercero, la confrontación bipartidista por el control burocrático del Estado. Y cuarto, la presión norteamericana por apoyarlos en la guerra contra el nacionalsocialismo. Ahora bien, en esta tarea de construir una memoria social, se hicieron presentes diversas fuerzas, diversas tendencias, diversos intereses y muchos matices que si no se explicitan, no es posible comprender el mapa de la pedagogía social que orientó este proceso de nacionalización del poder. Aquí voy a citar a Alfonso López Pumarejo otra vez. Decía Pumarejo sobre esta generación, comillas: antes que pretender la formación de una cultura, debemos adaptarnos rápidamente a las exigencias de una civilización importada que desconocemos y que nos está colocando en una lamentable inferioridad. No podemos pensar en que la ciencia reciba nuestra contribución con sorpresa y pasmo, ni destinar nuestras energías a producir cada 20 años un sabio que figure en las revistas científicas del mundo. Nos corresponde más bien una tarea de dominio del país, de hegemonía sobre nuestro territorio, de conformación del pueblo y sus circunstancias a la civilización que nos llega todos los días de ultramar.
No creo que necesitemos ahora los recursos de una ciencia profunda, sino la generalización de los conocimientos experimentales y la creación de técnicas. Cuando hayamos conquistado y reducido el territorio a nuestra voluntad, con los universitarios que se están formando y van a formarse en estos primeros tiempos, es seguro que el espíritu colombiano y la mezcla de razas y quién sabe qué otros imponderables vayan labrando una cultura que se diferencia de las que ahora nos corresponde absorber y aplicar. Entre estas 3 generaciones de intelectuales y líderes políticos se debatía el papel de la cultura popular. Para la mayoría de ellos, la condición para poder reconocer su autenticidad era el estudio que se hiciera de ella desde una perspectiva académica, para distinguir aquello que podía representar el atraso y lo que podía proyectar la nación hacia el progreso. En torno a ello, por supuesto, se presentaron muchas polémicas y muy diversas posturas frente a lo que significaba el progreso, si lo popular podía intervenirse o no, si podía aceptarse en estado puro, si representaba el alma nacional o no, si la diversidad fragmentaba o integraba, si el sentimiento nacional dormía en la inconsciencia del pueblo o estaba vivo en el arte, en el habla, en las costumbres, en fin. En lo que sí coincidían era en que esto requería una voluntad expresa que movilizara la educación y la política social, so pena de perderse en el silencio de los inocentes. El pueblo debía descubrir su propia voz y para eso tenía que hacerse conciencia de lo que portaba. Por eso la necesidad de investigar sobre lo que éramos. Por eso en todos los tonos se reclamaban los estudios sociales. Por eso el afán por reformar la escuela y los métodos pedagógicos. Todo esto contribuía a descubrir los valores propios que habrían sido enterrados por el pasado hispanista y por los avasallantes valores extranjerizantes que irrumpían al paso de las inversiones de las compañías norteamericanas. En torno a estos postulados confluyeron 2 tendencias que se enfrentaron en diferentes escenarios, quienes consideraban la raza como el asunto central, y en esa medida se trataba de un problema propio de la biología y la neurofisiología, y quienes ponían el acento en la cultura, y por tanto se trataba de fomentar los estudios sociales que develaran las tradiciones y las estructuras inconscientes de la cultura. Los promotores del mejoramiento de la raza, sin embargo, creían que era posible construir una cultura americana profundamente arraigada en los valores cristianos e hispanistas. Su crítica a los valores materialistas que portaba el capitalismo emergente los acercaba a los ideales nacionalistas, pues defendían en todo caso la tesis de que había algo propio que conservar y por fomentar. Esas ideas circularon en torno a un proyecto político educativo conocido como el arielismo, que lideró el uruguayo José Enrique Rodó. Se trataba de combatir el calibán, por eso se había puesto ese nombre provocador. Combatir el calibán, que representaba la idolatría a la técnica, al materialismo y al protagonismo anglosajón, y una amenaza al humanismo grecolatino y a la estética cristiana. La tendencia más beligerante del Partido Conservador, liderado por Silvio Villegas, Gilberto Alzate Avendaño y Fernando Londoño y Londoño, resumía así su credo nacionalista en defensa de dichas tradiciones, comillas. Constituimos la vanguardia de las derechas colombianas, moral, económica y políticamente amenazados por la revolución. Somos católicos conservadores, nacionalistas y reaccionarios. Católicos porque creemos y porque dentro del clima ético del catolicismo hemos nacido a la cultura y al mundo, cuando los nuestros no hace mucho tiempo habían moldeado un país que no se sonrojaba de mirar hacia Roma universal, madre de los pueblos. Reaccionarios porque utilizamos toda nuestra fuerza para corresponder a la violencia de la revolución, en un regreso al fanatismo necesario para las grandes empresas del tiempo. Somos herederos de Angostura, los nietos del 86, los enemigos de Marx, el contrafuerte de la avalancha revolucionaria, la reacción hacia el poder. He aquí nuestro lema, con él llamamos a las tropas a las reservas vivas de la nación en peligro. Cierra conmigo.